Vamos a hablar con Yvonne Blanchett Bennett, creo que se dice así, yo que me especializo en dar mal los nombres. Bueno, con Yvonne vamos a hablar de Radiografía de la Justicia, un libro que se presenta mañana en la calle Ascuénaga 1087. Hola Yvonne, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por llamarme. No, gracias por la espera. No, al contrario, ningún problema. No sé si dije bien tu nombre, Brigitte. No, pero no hay ningún problema. Siempre es difícil de decir. Mi nombre es Ivonne y el apellido es Blayamben, pero estoy acostumbrada. Sí, Bueno. es complicado. Bueno, quisiera que me contaras un poco qué es Radiografía de la Justicia. Bien, el libro que escribimos con Victoria, una gran amiga, busca un poco explicar cuáles son los problemas que tiene la justicia en la Argentina hoy. Constantemente nos quejamos de que la justicia funciona mal, que tarda años en resolver conflictos que deberían resolverse mucho más rápido. Le echamos la culpa de muchos de los problemas que tenemos como sociedad, pero en realidad conocemos los ciudadanos muy poco sobre la justicia o sobre el sistema judicial. Entonces la idea fue hacer un breve recorrido explicando el porqué de muchas de estas cosas. En realidad no son un problema exclusivo de la justicia, sino que tienen que ver más con un diseño que viene de la Constitución y que tiene sus orígenes en otra cuestión, y no solamente en los jueces, en los fiscales, que también tienen problemas, por supuesto, sí. Pero bueno, que no es solamente eso, que viene más allá, para tratar de entender un poco por qué las cosas son como son. Contanos un poco cómo son. Sí, son complicadas. Son complicadas. Sí, son complicadas. Todos los días vemos en los diarios, en los noticieros, en los portales, que hay muchos problemas de seguridad y le echamos la culpa a la justicia, que también tiene a veces que ver con la entrada de personas que les imputan delitos, pero salen rápidamente sin castigo, o muchas personas que están a años detenidas sin un juicio que se lleve a cabo, entonces están también mal detenidos. Eso tampoco es lo correcto. Por otro lado, vemos muchos poderosos, o escuchamos juicios a muchos poderosos que no terminan nunca o que terminan de una manera abrupta cuando deberían haberse seguido investigando. De un lado y del otro, siempre, porque tenemos la sociedad dividida en dos y a veces no nos quedamos contentos con el resultado de ninguna de las cosas que pasan. Y eso es un gran problema. Sí, perdón. Sí, no, es así, no hay, ninguna de las partes se siente satisfecha. Satisfecha con la respuesta. Justamente es un problema que tiene la justicia muy grande, es que la palabra de la justicia no la cree nadie. Sea un juicio laboral, un juicio civil quizás es más fácil de resolver porque en general se pueden poner de acuerdo, un divorcio, uno dice, bueno, se ponen de acuerdo, pero no siempre pasa, que tardan y no se ponen de acuerdo, y otra vez empezar con régimen de tenencia, con régimen de alimentos, ni que hablar de los juicios penales. No. Mucho peor los juicios federales, que son los que ocupan en general la tapa de los diarios o los primeros títulos de los portales y los títulos de hora tras hora de los programas de los canales de noticias. La palabra de la justicia está devaluada y ese es un problema que tiene la justicia, pero también es un problema que tiene la sociedad, porque la sociedad necesita resolver sus conflictos de alguna manera que sea lo más civilizada posible. Justamente por eso se inventó un sistema como el que tenemos, con jueces, con fiscales y con defensores que intentan resolver los problemas, y no vamos con palos por la calle tratando de resolverlos nosotros. Esa fue la idea original, digamos, de organizar un sistema judicial. Porque además todo está atravesado por la justicia, desde el acto de inscribir a un niño, desde que nacés, ¿no? Exacto. Todo, a ver, normalmente si un niño nace en un matrimonio o en una pareja sin conflictos, no debería participar un juez. Ahora bien, hay una adopción de por medio, participa un juez. Hay un juicio filiatorio, participa un juez. Hay un problema con un niño, una denuncia de lo que sea en una escuela, puede ser por bullying, puede ser por abuso, porque escuchamos
siempre participa un juez. Olvidémonos de los problemas de seguridad, como el que vimos el otro día con el señor que le robaron la moto y lo mataron. Hay un montón de otros hechos que participa la justicia, un contrato que no se cumple, un problema de defensa del consumidor, participa la justicia. Estamos atravesados por la ley, porque es la manera, es el lenguaje del Estado. ¿Y quién interpreta esa ley? La justicia. Entonces necesitamos que la justicia funcione. Absolutamente. Y ¿sabes qué? Cuando hablamos de la justicia y hablamos de las leyes, yo trato de decir algo que seguramente la mayoría de la gente sabe, pero otra como que lo tiene más borroso. La justicia funciona con leyes que fueron creadas en el Congreso de la Nación. Y más allá de la diferencia de los poderes, ¿no? Cada poder en su momento, autónomamente, hace lo suyo. Entonces, es todo un recorrido el de la justicia para observar, ¿no? Totalmente. La justicia, por supuesto, que interpreta las leyes, la sociedad funciona con leyes. Cada poder, como bien nos dijiste, el Poder Ejecutivo tiene una función y a veces tiene que, por ejemplo, vetar una ley que no está de acuerdo con el momento político del país. Pero a su vez la justicia interpreta las leyes que el Poder Legislativo sanciona y por otro lado el Poder Legislativo tiene que, en su caso, realizar un juicio político de un miembro de la Corte que sea denunciado. O sea, todos tienen su función y a su vez se controlan entre ellos. Hay un sistema que está ideado para que ninguno se pueda explayar de más en su poder, por decirlo, aprovechar de su poder. Sin embargo, vemos que el sistema judicial funciona mal, el Poder Legislativo se reúne poco, el Poder Ejecutivo a veces no alcanza porque el Poder Legislativo no cumple, porque el Poder Judicial tampoco cumple. Estamos en un problema bastante complicado. Sí, sí. Y digo, también esta cosa de todos los medios, todo el tiempo hablando mal de la justicia. Y sinceramente, es un problema. A mí no me gusta porque es una institución. No. Entonces, digo, seguramente debe haber jueces que no merecen ser llamados jueces y seguramente hay políticos que no merecen ser llamados políticos. Pero lo cierto, y esto lo digo desde mí, desde el conocimiento personal, yo fui la mujer de un juez que murió pobre, entre comillas, ¿no? Alguien que toda su vida vivió con su sueldo. Sí. Es que hay muchos de esos, la mayoría. Por supuesto, entonces cuando a mí me dicen la justicia, por favor, un poco más de respeto. Estoy completamente de acuerdo. Hay mucha gente que se fija que trabaja muchas horas, que no se lleva nada, que no tranza, que trata de tener sus juzgados al día, que eso hace al buen funcionamiento de la justicia. Entonces, creo que hay que también apuntar hacia esto. Porque en la vida toda, yo y trato de manifestarme de esa manera, y mi programa habla de empatía, y para tener empatía hay que saber que hay de todo. Y que que hay gente como vos que trata de explicarle a la gente cómo funciona, y hay gente trasnochada. Hay gente que intenta destruir, porque sí, a veces.
Totalmente, porque sí, aprovecha, como bien vos decías, los medios para socavar constantemente la palabra judicial que está devaluada. Lamentablemente es así, más Sí, allá de la gran cantidad de jueces y de fiscales y de defensores y de abogados particulares que hacen al sistema judicial desde su lugar y que trabajan y no son millonarios y no son corruptos y como bien vos decías intentan hacer lo mejor posible su trabajo y tener el juzgado al día, recibiendo a las causas, a los interesados, como corresponde. claro, sí, sí. Hay jueces que nunca los ves, Totalmente. otros que se pueden verlos. Sí, Sí, y contame un poco quiénes más se escribieron. el libro lo escribí con Victoria Nemeth, que es una compañera mía de la facultad con quien estudiamos Ciencia de la Comunicación e hicimos juntas una maestría en Teoría Política y Social en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, surgió esta inquietud y bueno, tuvimos la posibilidad de trabajar juntas durante la pandemia telemáticamente, digamos, y escribir el libro. Es como el hijo de la pandemia, el libro. El niño de la pandemia. Sí, Y el prólogo es de Federico Delgado. el prólogo de Federico Delgado, exactamente. Bueno, creo que dije bien, ¿no? Se presenta mañana en Ascuénaga 1087, Casa de Sí, San Luis, en la Casa de San Luis a las 18 horas, exactamente. a las 18 horas. Sí. Eh, Contame, ¿los apoyó el gobierno de San Luis? No, 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 en realidad fue el Observatorio de la Deuda que tiene Esto, de la eso te provincia de San quería. Luis, organizó el evento de la presentación. ¿Me podés contar un poco qué es el Observatorio de la Deuda? Mira, el Observatorio de la Deuda es un observatorio que nació hace unos meses, que está, yo la verdad que no tengo nada que ver con el Observatorio de la Deuda, porque no entiendo mucho de economía, pero sé que trabajan en el estudio de la deuda externa acá y que trabajan en el tema de la deuda externa, no solo de la Argentina, sino de diversos países de Latinoamérica, que es un tema que nos atraviesa, pero Sí. pecaría de cara dura si explico demasiado. No, está bien, suficiente. Creo que, claro, Alejandro Olmos es Exactamente. asesor, ¿no? De esto. Alejandro Olmos es el que lo organiza y el que lo motoriza constantemente. Él escribió un libro Sí, sobre la sobre la deuda. deuda. Sí, muy bueno el libro. Muy, Y explica muy muy bueno. bien, porque la idea también es a veces intentar a través de este tipo de libros explicar cosas que la gente no, como bien vos decías antes, por los medios no es que se malinforma, porque la gente no tiene mala intención. Prende la tele y le dicen las cosas y las ve como se las dice el periodista que está, y no siempre cuenta con todas las herramientas para poder entender bien qué es lo que está pasando, porque en los medios no te las dan. Entonces, bueno, con estos libros buscamos justamente eso, tratar de que la gente entienda un poco mejor de qué vienen estas cosas y por qué las cosas funcionan de esa manera o por qué ocurren de tal manera con el tema de la deuda, ni hablar, que es mucho más complejo aún. ¿Sabés esta cosa de educación ciudadana? ¿No? Porque es explicar el rol de cada institución seriamente, no como algo genérico, pasatista. La gente debe informar, es cultura, es educación. La gente debe saber, porque si sabe, no será tan engañada. Exactamente, es una manera de tratar de que la gente hacer caer el velo de muchas cosas. A veces Exacto. uno no sabe y opina o elige de una manera u otra o actúa de una manera u de otra que podría tener una consecuencia a veces que no es buena. Y sabiendo, bueno, por lo menos uno tiene las herramientas para Claro, elegir de la manera correcta. exacto, es así. Ivonne, fue un placer hablar con vos. Espero que mañana salga todo maravilloso y pronto me gustaría entrevistarte nuevamente. Bueno, muchísimas gracias a vos por haberme llamado y con todo un placer, con todo gusto, cuando ustedes quieran. Muchísimas gracias.